que se despachan. Entonces, como los físicos son originales, decimos que vale, se trata de hidrógeno porque tiene un protón, pero además hay una sola partícula en el núcleo, lo llamamos hidrógeno 1. Ese día nos quebramos la cabeza. Bueno, este tiene un nombre, se llama también protón. Pero en un momento determinado hay una pequeña proporción de hidrógeno que tenemos por ahí, que resulta que es hidrógeno, que tiene un protón en el núcleo, pero además tiene un neutrón. Sigue siendo hidrógeno, pero tiene dos partículas con masas similares, que no sé si lo habéis visto, pero más o menos el protón y el neutrón parece que tienen la misma masa, así que lo llamamos hidrógeno 2. También nos quebramos la cabeza. Para los amigos, deuterio. A algunos os suena porque se utiliza en el agua pesada en el ciclo nuclear. Y después hay una pequeña proporción, aproximadamente 1 de cada 100 millones de átomos de hidrógeno que tenemos alrededor, está formado por hidrógeno, tiene un protón, pero tiene dos neutrones. Estaremos hablando de hidrógeno 3, para los amigos, tritio. Entonces, ¿cuál es la diferencia, aparte de la masa, entre el tritio y los otros dos? Pues que el hidrógeno 1 es estable. Eso lo que quiere decir es que, salvo que pasen cosas raras, de vez en cuando pasan cosas raras, pero no nos vamos a meter en eso, salvo que pasen cosas raras, dentro de 1 millón de años va a seguir siendo un átomo de hidrógeno 1. Y el hidrógeno 2 es cuarto de lo mismo. Pero el hidrógeno 3 tiene una configuración inestable. Es algo así como si te pones a hacer equilibrio sobre una silla coja y en un momento determinado a lo mejor pasas de la configuración en la que estás ahora a otra configuración, que es la silla rota por un lado y tú con la espalda en el suelo hecho cisco y tal. En medio hay un intercambio de energía con el exterior, que no sienta el intercambio de energía, que se haga así con la silla y entonces que lo Bueno, pues de la misma forma este hidrógeno 3, en un momento determinado, como tiene una configuración nuclear inestable, se convierte en otra cosa. Esa otra cosa, me faltan manos, es helio 3. ¿De acuerdo? Es helio porque tiene dos protones. Entonces tiene el mismo número de masa, pero tiene ya dos protones. Entonces se transforma en otro elemento y en medio se emite energía desde el núcleo. Se emite en forma de radiación. Momento en el cual vosotros diréis, ¿y a mí qué? Bueno, vosotros básicamente lo siguiente. Se trata de un proceso mediante el cual pasamos de un elemento químico determinado, el hidrógeno, a otro elemento químico que está en el otro extremo de la tabla periódica. Entonces, el hidrógeno, por ejemplo, es un elemento que químicamente es enormemente reactivo, lo cual quiere decir que se junta con cualquiera. Por así decirlo, viene a ser el ciudadano de la tabla periódica. Pero por el contrario, eso no está grabado. Pero por el contrario, el helio es un gas noble, y eso quiere decir que tiene poca reactividad química. Viene a ser algo así como Podemos, digamos, a nivel de la comunidad del Parlamento andaluz, que no hay forma de que se proponga una votación en la que se junte más gente. Entonces, en un momento determinado, lo que tenemos es un generador de helio 3. Antes no estaba ese helio, ahora sí está. Y eso en un momento determinado me puede dar información. Para eso nos puede servir. ¿Ya le puedo dar a esto? Sí. Ya le pregunto al millón, ¿qué he hecho con el mando? Eso ya es... Bien, pues vamos a suponer que se ha hecho. Bueno, pues entonces... no, espera, todavía sigo con las manzanas un ratito y demás, que ya me ha abierto el apetito. Y voy razonablemente bien de tiempo. Entonces, la cuestión está en que el proceso mediante el cual los átomos de hidrógeno 3 pasan a ser helio 3, bueno, normalmente cuando estamos estudiando esto no nos fijamos en lo que pasa con un núcleo, nos fijamos en lo que pasa, eso de un núcleo que se desintegra, eso le interesa mucho a la gente que tiene mucho tiempo, que tiene una botella con cianuro, que tiene cajas y tiene gatos, pero normalmente, la gente normal, a lo que nos dedicamos es a estudiar poblaciones con una burrada de billones con B o trillones con T, como tenía ordenados en todas las diferentes que decían en Asterix, de átomos, de núcleos, en este caso hidrógeno 3. ¿De acuerdo? Estamos hablando de población. Cuando estamos hablando de poblaciones, ya lo que vamos es a términos estadísticos. Entonces, digamos que se trate de un núcleo u otro, nos da una característica adicional. Vamos a borrar por un momento aquello de que esto eran protones y neutrones y demás. Vamos a suponer que esto que tenemos aquí es hidrógeno 3. Esto aquí también es hidrógeno 3. Esto que tenemos aquí es helio 3. Bueno, pues vamos a suponer que aquí yo tengo centenares de trillones de núcleos de hidrógeno 3, lo que llamamos en términos científicos unas hartadas. Bueno, vamos a suponer que tenemos concretamente 2 hartadas de hidrógeno 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues al cabo de un cierto tiempo, de todos esos átomos de hidrógeno 3 que teníamos, esas 2 hartas se han convertido en una harta. ¿Qué le ha pasado a los otros? Se han transformado en helio 3, con lo cual lo que tengo es, me faltan manos, insisto, vale,
al cabo de un cierto tiempo ya no tengo 2 hartas de hidrógeno 3, sino una harta de hidrógeno 3 y una harta de helio 3, ¿de acuerdo? Tengo un generador de helio 3. Aquí viene la parte interesante del evento. Da igual dónde demonios se produzca ese proceso. Da igual que estemos hablando del fondo del mar, yéndonos del churro con Bob Esponja. Da igual que estemos hablando del centro de la Tierra, bueno, ahí va a decir el Sol, ahí pasan cosas raras, que estemos en mitad del espacio o en el Kilimanjaro. Ahora mismo, el ritmo al que esto se produce es siempre el mismo, es independiente además de la forma química que esté en un elemento o esté el otro. Por lo cual tenemos un generador que nos permite en un momento determinado marcar algo y que nos da información sobre los procesos por los que va pasando ese algo. ¿De acuerdo? Todo lo que vamos a ver ahora, bueno, todo quiero decir, los 2 ejemplos, si me da tiempo 3, pero lo dudo. Básicamente lo que se trata es de cosas que antes no había, en un momento determinado aparecen como consecuencia de cierto proceso, o cosas que en un momento estaban, una de ellas ha desaparecido como consecuencia de otro proceso. Básicamente lo que vamos a ver es con esto, ahora ya sí puedo soltar las manzanas, concretamente 12,3 años. Es el tiempo en el que 2 hartas de hidrógeno 3 se me convierten en lo que se llama el periodo de desintegración radiactiva, o para los amigos, semivida. No vida media. La vida media desde el punto de vista estadístico es otra cosa, pero con eso no nos vamos a meter. Entonces, todos estamos acostumbrados ya a tener visión de las consecuencias, digamos, más o menos negativas del uso de la energía nuclear, sea con fines no demasiado pacíficos, como esto que vemos aquí. Esto, por cierto, es una prueba de los franceses, las fotos chulas, las cosas como son. O sea, por ejemplo, por todo lo que tiene que ver con la gestión, digamos, de la energía nuclear con fines pacíficos. Tanto la gestión de residuos, que es un problema que tenemos ahora y que vamos a seguir teniendo dentro de un montón de tiempo, cuando los vayamos a movilar, quiero decir, miles de años y demás, o bien por el hecho que de vez en cuando hay accidentes nucleares. En fin, las consecuencias de ese tipo de accidentes ya las sabemos, afecta a lo económico, afecta, digamos, a la gestión de poblaciones, produce efectos enormemente raros y muy difíciles de controlar, y otros efectos incluso todavía más perversos que la naturaleza difícilmente puede controlar, ¿no? Pero lo bueno, como decía antes, es que ese tipo de efectos se van produciendo a un ritmo determinado. En este caso, en la figura, lo que veis es que perdón, que casi te lo digo ciego. Lo que veis es que la población de uno de los átomos va bajando y la otra va subiendo, y además lo hace a un ritmo que está matemáticamente bien controlado y que, como decía antes, es independiente de las condiciones del entorno. Esto me lo voy a saltar un momentito y nos vamos aquí. Claro, entonces vosotros lo que habéis visto hasta ahora es el ejemplo en el que pasamos de hidrógeno 3, que es radiactivo, a helio 3, que es estable. Lo que quiere decir eso de que es estable, eso quiere decir que se queda ahí quieto parado, que cambiará de forma química, le pasarán todo tipo de perrerías, pero dentro de un millón de años va a seguir siendo helio 3. ¿Qué es lo que pasa cuando el isótopo radiactivo que se genera también es radiactivo? Pues entonces se genera lo que se llama una cadena de desintegración o una serie radiactiva. Por ejemplo, el suelo que estáis pisando ahora tiene uranio, el uranio de origen natural. El agua en el que os bañáis en la playa también, más o menos para que os hagáis una idea, esto viene a tener entre 1 y 3 ppm de uranio 238. Tiene bastante menos de uranio 235, que va con premios y además es el que se utiliza en el ciclo del combustible nuclear. Tiene un poquito de torio 232. Cada uno de ellos da lugar a una serie de isótopos radiactivos, porque se genera, por ejemplo, por ahí aparecen el torio 234, pero este da lugar a propartinio, bla bla bla, la cosa sigue hasta que se llega al plomo 206, que es estable. Ese ya no se desintegra. Lo mismo con los otros. Bueno, si os fijáis, aparecen isótopos, es decir, núcleos de un mismo elemento, de elementos químicos distintos, y ahí está la parte que está bien, y ahí es donde empieza también el reconocimiento por mi parte de que esto es un poco de invasión profesional, porque yo soy físico, tengo que hacer de vez en cuando cosas de química, en un momento determinado me tengo que meter con cosas de biología y medio ambiente, también en algún momento parametrizar cosas desde el punto de vista estadístico. Bueno, después está ya la parte de bailes tradicionales, la vamos a dejar. Lo que veis por ahí es que, por ejemplo, el uranio, por su comportamiento químico, tiende a quedarse disuelto en el agua. Por lo tanto, en un principio me puede servir para trazar, ahora diré lo que es eso, masas de agua. Por el contrario, el torio, no porque sean isótopos radiactivos, sino por ser de torio, tiene un comportamiento bioquímico que lo que hace es que en cuanto ve una partícula, sea disuelta en el agua, en el aire, o que sea, inmediatamente se absorbe, lo siento, parece que la D en medio no me sale, y se pega a la misma. Si esa partícula después termina en el sedimento, el torio se va con el sedimento y el uranio se va con el agua. Eso ya lo que me está diciendo es que en un momento determinado aparecen mecanismos de fraccionamiento químico, ¿de acuerdo? Queda
dónde quería llegar. Todo esto está muy bien, pero ¿qué es un proxy? Que ya llevo un rato hablando de ello. Bueno, pues un proxy se trata simplemente de algo, o bien una técnica, o bien algún tipo de, iba a decir reservorio, algún tipo de sistema físico, químico, biológico que me permite inferir de forma indirecta información que no puedo conseguir de forma directa, sea esta cualitativa o sea cuantitativa. En el ejemplo que vemos ahí, aunque sea un poco cogido por los pelos y tal, el humo me está diciendo, en primer lugar, ¿dónde está el fuego? Ahora la canción se me mete aquí en la cabeza y ya no se va hasta dentro de una semana. Ahora que sustituir laboral con Rocío Dúrcal o algo así. O ver en YouTube, creo que caigo. Eso. El humo me está diciendo, en primer lugar, que hay fuego. En segundo lugar, ¿dónde está? En tercer lugar, me está hablando de la dirección del viento y la velocidad del viento. En cuarto lugar, me da información sobre las condiciones de estabilidad del aire. Si hubiera capa de inversión térmica, yo lo habría notado, porque no pasaría los 100 o 150 metros de altura al penacho. Incluso podría darme información sobre si lo que se está quemando ahí es un bosque, que sería blanco, o tiene derivados de petróleo y demás, que tiene más bien la pinta porque es un humo negro. Pues aquí estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos isótopos radiactivos, sean naturales o sean artificiales, para conseguir información sobre cosas que pasan en el medio ambiente? Pues quizás el ejemplo más burdo, ahora que mi jefe mi antiguo director de tesis no me ve, sea el de trazar corrientes de agua con isótopos radiactivos artificiales. Cuando estamos hablando de trazar, parece que es un señor, habitualmente un señor chino con uñas muy largas, y que entonces, con cara de sospecha, pues va añadiendo un isótopo radiactivo al agua para ver a dónde va. Poco más o menos se trata de eso, en el sentido de que si yo, por ejemplo, estoy interesado en esta masa de agua que pasa por aquí, saber hacia dónde va, con quién se mezcla, a qué ritmo se mezcla, y demás, lo que puedo hacer es echar tinte negro. Y al principio lo que veré será un manto rojo negro, pero eso después se va a ir diluyendo. Si puedo distinguir, digamos, tonos muy claros de negro, sabré pues dónde ha ido el agua, con quién se ha mezclado y todo ese tipo de cosas. Allá para los años 70 del siglo pasado, a alguien se le ocurrió hacer exactamente lo mismo con los isótopos radiactivos que se estaban emitiendo, que estaban siendo objeto de vertido desde las centrales de reprocesamiento de combustible nuclear de Sellafield y La Hague. Sellafield está más o menos por aquí, esto viene hasta en la costa inglesa, cerca del Canal de la Mancha, mientras que La Hague está aquí, pero que esto es el Canal de la Mancha, esto es el Mar de Irlanda. Se sabía que las corrientes oceánicas superficiales tiraban hacia el norte, pero no se sabía muy bien qué era lo que pasaba ahí. En un momento determinado a alguien se le ocurrió o sugirió la posibilidad de utilizar isótopos artificiales que se sabía que estaban a muy bajas concentraciones por aquí en el mar, y dice, bueno, si de aquí se está tirando isótopos que se comportan bien en el agua, vamos a seguirles el rastro, vamos a ver hasta dónde llegan y vamos a ver cómo se van diluyendo, porque eso me da información de ritmos de difusión, ritmos de advección, convección, etcétera, etcétera. Bien, por cierto, eso del reprocesamiento de combustible nuclear, que es, pues yo tengo una central nuclear, como toda la gente decente, utilizo barras de uranio enriquecido, como la gente decente también puedo utilizar torio, pero no me cambiéis de tema. Cuando ya se me ha acabado esa barra de combustible, lo que hago es enviarla a uno de esos dos sitios, donde le hacen una serie de tratamientos químicos y demás, en el transcurso de los cuales se generan o se acumulan una serie de venenos de la reacción, que se llama, es decir, cosas que están estorbando y que no sirven absolutamente nada, como una suerte. Entonces, lo que hacen básicamente es que una parte de ellos los acumulan y después, cuando les hayamos pagado suficiente, nos los devuelven. Pero otra parte los han estado tirando al mar directamente. Se supone que son los menos peligrosos. Abro y cierro comillas. Entre ellos, mi amigo el Tendencio 99. ¿Por qué mi amigo? Porque a este sujeto le dediqué yo mi tesis. Como decía un colega, claro, porque aquí hay una jarta, pero aquí no hay nada. ¿Por qué? Pues porque no tenemos centrales de procesamiento de combustible nuclear. ¿Y por qué estas corrientes van para arriba, no van para abajo? Entonces, oye, ¿tú tesis de qué va? Digo, estoy intentando medir una cosa que no existe con un cacharro que no es para eso. Bien, pues, ¿cuál era el problema? El problema en estos primeros años 70, donde los métodos de detección eran otros, era que las concentraciones, claro, las concentraciones de todo esto en esta zona aquí eran brutales, pero por efecto de la dilución del agua, aquí ya no. Entonces a alguien se le ocurrió lo siguiente, dice, bueno, si yo lo que quiero saber, por ejemplo, es qué es lo que ocurre cerca de la costa, lo que voy a utilizar va a ser un proxy, concretamente, algas marrones. Las algas marrones concentran muy bien eso que tenéis ahí en Fucus vesiculosum, no porque lo diga yo, sino porque lo veis en la Wikipedia.
Es un alga marrón que, como casi todas las algas marrones, tiende a acumular muy bien los metales. El tecnecio es un elemento de transición, es un metal de transición y por lo tanto se acumula bien en estas algas. Entonces teníamos que se vierte esto desde esta zona aquí, desde este otro punto, y quiero ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con las corrientes de agua cuando llegan a Noruega? En esta zona aquí hay una ciudad que se llama Utsira, y un poquito más arriba, pero no se ve en el mapa, unos 300 kilómetros más arriba, está otra que no sé cómo se pronuncia, pero vamos a suponer que se pronuncia Hillesoy, ¿de acuerdo? Pero más al norte. Bien, vemos entonces dos cosas. Lo primero, esto que está aquí con las barras estas es básicamente cuánto tecnecio se ha ido vertiendo al mar desde Sellafield, que es lo gordo. En la JAC se tira, pero digamos que su impronta es otra, el tecnecio menos. Entonces, como vemos, aquí el picotazo llegó en 1995, después empieza a bajar un poco y después hay otro pequeño repunte para allá para el 2001, 2002 aproximadamente. Eso lo que sería vertido directo al agua. Eso, además, dados por la propia central, por la propia empresa, controlados muy bien por el ministerio correspondiente y tal. Nos vamos entonces a las algas que se toman chorrocientos mil kilómetros más arriba. Y vemos que en algas, ese punto rojo del Mar del Norte, concretamente en Utsira, el que estaba más al sur, se va produciendo un aumento hasta que se llega a un pico en 1999, es decir, 4 años más tarde. Pico que después se mantiene, mira, todo más o menos lo que le pasa a los vertidos. Y después baja, mira, todo más o menos lo que le pasa al vertido. Y después vuelve a subir, oye, lo que pasa con los vertidos. Entonces, la concentración en algas me está mimetizando lo que está pasando con los vertidos. Es que yo monitorizar los vertidos, digo, sí, pero es que yo quiero saber qué es lo que pasa con el agua. Bueno, lo que me está diciendo esto es que el agua que pasa por esta zona del Mar del Norte tarda entre 3 y 4 años en llegar a la costa sur de Noruega. Pero es más, en azul lo que vemos es Hillesoy, lo que estamos más arriba. El pico se retrasa al menos un año. Eso quiere decir que en recorrer esos 300 kilómetros de distancia el agua tarda aproximadamente un año. Evidentemente es menos, pero eso ya más o menos nos va dando una idea de por dónde van los tiros, de un orden de magnitud. Con el paso del tiempo, tanto el tema de las algas como el tema del tecnecio fueron perdiendo moda y tal. Hasta yo me volví comercial, ahora me dedico a los isótopos de uranio. No del que voy a hablar después, bueno, mencionar. Pero poco más o menos la idea era la misma. Ya ahora tenemos unos sistemas de detección que para otros isótopos radioactivos nos permiten medir bien concentraciones enormemente bajas que Anthony Hartowich. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vemos son concentraciones tomadas de yodo 129, que es otro de los que decíamos que eran teraecoservativos en agua y tal. Lo que vemos es que en las zonas de vertido, es que no he dicho la escala. Rojo, concentración muy alta, va bajando. Se empieza a volver ya naranja, después amarillo, después verde, empieza el azul pálido, azul pitufo, hasta que finalmente se vuelve medio lila y es nada de nada. ¿De acuerdo? Entonces, rojo, chungo, lila, bien. ¿Esto es lila? Bueno, no empecemos con los colores, que después me diréis que el pistacho es un color, vamos a dejarlo. Entonces lo que vemos es que las zonas de vertido, efectivamente, más en Francia que en Sellafield, yo 229 en la JAC, que está muy de moda, hay unas altas. Se acumula en el Kattegat y el Skagerrak como consecuencia de la circulación interna de las corrientes. Después hay un pequeño repunte en la zona de Noruega. Tira después para arriba hacia el Ártico, donde, oh maravilla, no se diluye, sino que vuelve. Y entonces es cuando se produce el bajón de la concentración. Este bajón de la concentración, porque esta zona pasa ya desde verde pálido a azul, de lo que nos está hablando es de que todo eso que está en corriente superficial, como consecuencia del aumento de densidad en la zona fría hasta ahora, iba a decir España, Dios santo, en la zona fría del hemisferio norte, ese agua se enfría, se vuelve más densa y cuando se vuelve más densa, ¡pum!, se sumerge. Ese yodo entonces se exporta para abajo, ¿de acuerdo? Entonces por eso es por lo que disminuye la concentración. El yodo 129 y otros como el uranio 136 se están pidiendo aquí ahora en el Centro Nacional de Aceleradores. Hay compañeros míos que se dedican a ellos. Yo no, yo hago otros uranios, otros naturales, sí, naturales. Y precisamente lo utilizan para esto, para trabajos sobre circulación oceánica. Hacia dónde van las corrientes, cómo se mezclan, a qué ritmo se mezclan, es otra cosa importante. ¿Cómo acabáis de ver? Entonces esto sería, por ejemplo, algunos de los, valga la redundancia, ejemplos que quería enseñar. Pero claro, después vosotros diréis, eso está muy bien, pero eso es si yo quiero ver qué es lo que está pasando ahora. Si lo que quiero es estudiar, por ejemplo, a qué ritmo se produjeron cambios en la circulación oceánica hace 20.000 años, que fue el último máximo glacial, ¿qué hago?
Entonces, posibilidad 1, mandar un becario a 4.000 metros de profundidad, pero en el pasado. Todo está bien, menos lo de los 20.000 años en el pasado. Hombre, yo conozco pueblos cerca de mi zona donde más o menos es posible, pero están lejos del océano. Entonces, lo que hacemos es tirar de registros que de alguna forma acumulen la historia de lo que ha ido pasando anteriormente. Esos registros pueden ser, por ejemplo, lo que veis por aquí, son sedimentos pelágicos. En definitiva, se trata de el material que hay en el fondo del mar, poquito a poco va cayendo porquería y lo va enterrando más porquería y se va enterrando cada vez más y más a medida que va llegando más porquería. Esa porquería en definitiva son restos de actividad biológica que hay más arriba en la columna de agua. Se pueden utilizar los llamados nódulos de manganeso o nódulos polimetálicos, que es lo que veis ahí. Todo esto cuando estamos hablando de escalas de 20, 30, 40.000 años. Si estamos hablando, ostras, se me había olvidado. Si estamos hablando de qué es lo que ha pasado en los últimos 100, 200 años, ya podemos utilizar otro tipo de registros, como por ejemplo, eso que tenéis ahí a vuestra izquierda. Serían sedimentos, en este caso del lago o del río, porque las tasas de sedimentación son mucho más rápidas, es decir, se acumula mucho más material en mucho menos tiempo, o bien turberas hombrotróficas, creo que lo he dicho bien y no he escupido más a nadie, como la que tenéis a la derecha. En un caso, para que nos dé una idea de lo que ha pasado anteriormente en el agua, y en el otro caso, para darnos una idea de lo que ha pasado en el aire. Cada uno de ellos en función de cómo se ha ido desarrollando. Como me voy a pasar, entonces voy a pasar olímpicamente lo que os iba a explicar, que era el tema del propactinio torio, que es otro con lo que hemos estado trabajando durante un tiempo. Pero muy básicamente, aquí sí quería meterme en un momento determinado por aquello lo del cuñadismo científico. Que va de lo siguiente. El cociente entre propactinio 231, que es un isótopo natural que se forma en el agua, en este caso estamos hablando de agua océano abierto, y el torio 230, que también es de origen natural y también se forma en el agua, nos da una idea de, o bien, cuando lo estudiamos en sedimentos, de qué es lo que ha pasado hace un porrón de años, pero concretamente nos da una idea de, o bien la cantidad de partículas que había en ese momento en la columna de agua, es decir, de la productividad biológica que había, o bien de, digamos, la intensidad que tenían las corrientes, si eran más o menos potentes. Entonces, bueno, hasta yo he estado trabajando con eso, tengo alguna publicación al respecto y tal, ya después también lo fui dejando, también estoy dejando el tabaco, estoy dejando el alcohol, lo de las mujeres ya lo vamos a dejar, ya ahora me queda dejar mis pegamento y entonces, bueno, este tipo de estudios estaban dando bastante información hasta hace 3 días, como quien dice, sobre qué es lo que ocurrió con las corrientes marinas. Si os fijáis, aquí estamos hablando de términos que más o menos conocemos. El último máximo glacial, que fue hace unos 20.000 años, los eventos de Heinrich, que son esos momentos en los que se soltaron una burrada a ver si me sale, ¿cómo se llaman los cubitos de hielo para la pesca? Icebergs, que después soltaron un montón de material a medida que se fueron fusionando, el Younger Dryas, en fin. Todo esto se ha utilizado en compañía de otros proxies, las edades de carbono. El carbono 14 no es un proxy, es un método absoluto. Para darnos una idea de cómo se movieron las corrientes oceánicas en ese momento. Pero eso se basa en una serie de propiedades. Entre otras, sabemos bien dónde se va el propactinio y dónde se va el torio en función de cómo es el tipo de partícula. Y aquí todos contentos y todos publicando. Y en un momento determinado aparecen estos señores del Instituto Alfred Wegener de Bremerhaven, que eso está en Alemania, se dedican a investigación polar y dicen, ojo, cuidado, que vale, que el propactinio o el torio se pueden ir de forma distinta, el berilio 10 también, no nos da tiempo a hablar sobre el berilio, en función de qué tipo de partícula tengamos. Pero dentro de cada tipo de partícula, si se trata de partícula biogénica, si se trata de tipo de sílice, no sé cuándo, no sé qué, también de cuál es el tamaño de partícula. Y aquí tenemos un problema, porque la información de cuál es el tipo de partícula la puedo sacar. Hay otros proxies, pero la información del tamaño de partícula no tenemos ni puñetera. Ahora mismo, digamos que no contamos con las herramientas científicas adecuadas para darnos información de tal circunstancia. Hay cosas que se están desarrollando, pero eso digamos que todavía está un poco en pelotas. ¿Eso quiere decir que tenemos que tirar a la basura toda la información anterior? No, simplemente que necesitamos estudiar mejor esto con el fin de poder reinterpretar toda esta información. Esa es la idea. Más proxy de cosas relacionadas con el medio ambiente, simplemente por mencionar algunos a los que se dedican algunos de mis colegas aquí en Sevilla. Por ejemplo, utilizan isótopos de polonio, el que se cargó a Litvinenko. Bueno,
A ver, el polonio no se cargó a Litvinenko, se lo cargaron unos ex colegas suyos, ¿no? Pero el polonio 210, plomo 210, torio 234 se utilizan también para estudiar, no lo perdáis, digamos lo que es el ciclo del carbono en el océano. Estudiar en definitiva la capacidad de retención de carbono que tiene el océano. O sea, bueno, ¿y por qué no estudias el carbono directamente? Por un problema de calibración de los métodos. Esto es bastante más fácil, es bastante más sencillo. Es otra cosa que se utilizan, pero voy a pasar un poco por encima, porque quería al menos mencionar esto de aquí. Se trata de lo que se llama el marcado de suelo, para que nos den información sobre la erosión o para que nos den información sobre de dónde viene un sedimento. A ver, ¿un sedimento qué es? Un sedimento consiste simplemente en que en un momento determinado, a lo largo de una ladera, ha venido la lluvia, se ha llevado un montón de suelo, más o menos en función de una serie de parámetros, y entonces se lo ha llevado el agua y lo ha dejado tirar en cualquier sitio. Que después puede venir más agua y se lo puede llevar a algún otro sitio. ¿Problemas que causa ahí a la patada? En primer lugar, tengo un problema de erosión que me puede dejar sin suelo productivo, y en segundo lugar, tengo un problema de acumulación de sedimento que puede hacer que mi barco ya no pase por ahí, que se lo digan al puerto de Sevilla. ¿Cómo se podría resolver eso? Haciendo obra hídrica. Pero la cuestión es que están haciendo obra hídrica ¿dónde? El Guadalquivir es enorme, enorme. Entonces, una forma de seleccionar o de, digamos, intentar identificar fuentes del sedimento es lo que se llama el sediment fingerprinting, que lo que consiste es en ver una relación entre isótopos, pueden ser estables, pueden ser radiactivos, hay otras cosas, con el fin de ver de dónde viene cada uno. Y esos isótopos, ¿por qué son característicos del sedimento? Porque se le han echado a lo largo de los años 50 y 60, cuando empezamos a tirar bombas atómicas a la atmósfera como si no hubiera un mañana. Se produjo una redistribución de la estratosfera, volvió a la atmósfera y entonces se produjo una redistribución más o menos homogénea. Pero dependiendo de las características del suelo, las relaciones entre lo que se ha pegado al suelo y lo que ya había, me dan cuenta de si el suelo viene de aquí o de ahí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a pensar por ejemplo en el cesio 137. Es que me voy a centrar en este porque como hay pelea, merece la pena que pierda un minutito. Cesio 137. Este nombre viene de las explosiones nucleares atmosféricas de los 50 y 60. Salud. Antes no había nada. Entonces, vemos por aquí un perfil de cesio en el suelo. Esto es una magnitud equivalente a la profundidad. Entonces, aquí lo que se ve es que se queda todo concentrado en la parte de arriba y después rápidamente la concentración disminuye. ¿Por qué? Porque no hay cesio de origen natural en el suelo. No hay cesio 137. Hay cesio del otro, pero no 137. En un momento determinado, en lugar de ese suelo, viene un tipo, le mete un ganado y entonces lo redistribuye homogéneamente. Aquí veis perfil de bajada exponencial, aquí todo redistribuye homogéneamente. Entonces, yo veo el inventario, cuánto cesio tengo, y sé que no tengo nada, no sé cuántos centímetros más abajo. Si el cesio se pega al suelo y solamente se pierde porque se ha perdido el suelo, si pierdo el 30% del cesio, es que he perdido el 30% del suelo. Ese más o menos esa es la idea. Por supuesto hay matices. ¿Se entiende más o menos por dónde van los...? Pero la cuestión es que yo también era feliz como una perdiz con el cesio, porque es más o menos fácil de medir y tal, que tenga una serie de problemas, pero, como siempre, vino la pelea. En 2011, ese señor que aparece por ahí a la derecha, Tony Parsons, de la Universidad de Sheffield, junto con otro señor, dice, mira, todo lo que tú tienes que suponer para llegar a la conclusión de que lo del cesio funciona, a ver, desde el punto de vista científico, brevemente podría decir que momento en el cual se armó una buena, porque lo que decía era que había que suponer una serie de cosas que prácticamente ninguna se cumplía. Yo creo que en parte tiene razón y en parte no. Después lo que vemos es que 2 años después, Mavit y colaboradores, que son, bueno, ahora mismo Mavit está en la Universidad de Basilea, pero antes estaba en la Agencia Internacional de Energía Atómica, está diciendo aquello, a ver, hemos utilizado esto en distintos tipos de escenarios, todos. Hemos utilizado esto en distintos tipos de uso del suelo, con distintos parámetros geoquímicos, y nos ha resultado, ¿cuál es el problema? Y yo creía que la discusión se iba a acabar ahí, pero este hombre, por lo que se ve, Tony Parsons, está ya a punto de mobilarse y yo voy a morir matando. Y entonces, acaba de, bueno, añadió poco después otro en el que poco más o menos le venía a decir, y yo, que no te has enterado lo que quería decir. ¿Qué quería decir? No te puedes creer las condiciones que hacen válido tu modelo. Entonces, ¿hay formas de solucionar eso? Sí. Con cesio,
Menos. Además, cesio ya solamente queda el 30%, lo que se emitió en los años 50 y 60. Tiene además otras fuentes, porque el efecto de Fukushima, que es pequeño, está ahí. El de Chernobyl está ahí, pero va quedando cada vez menos. Entonces, si nadie se anima a que haya otro accidente nuclear y tal, porque es que la ponéis como ponéis, entonces la otra posibilidad es utilizar isótopos radiactivos de semivida larga. Hay alternativas para eso, que es lo que se basa en algunos de los proyectos, pero como todavía no lo podéis quitar y tal, no os lo voy a decir porque si no tendría que mataros a todos y vosotros lo sabéis lo molesto que es matar, yo que sé, 40 personas, descuartizarlas. Yo soy funcionario de no estoy para eso. Momento en el cual yo creo que voy a soltar, esta parte ya me la voy a soltar. Tengo 30 segundos más para dar las gracias. Sí. Bueno, gracias. Y esto, por cierto, cuesta una barbaridad hacerlo, porque a lo mejor te tiras una semana, 2 semanas en el laboratorio, otra semana más para medir, y hasta que no han pasado las 3 o 4 semanas, si todo va bien y los cacharros funcionan, no te enteras de que ha habido algo que te ha fastidiado la muestra. Y eso que sale en las películas que nos ha hecho tanto daño, que sale en CSI, sale un señor masado, una señora con silicona hasta en la ceja y tal. Que pone un cacharro, le da un botón y sale el DNI del hermano y tal, mentira. La cosa tiene bastante menos glamour. Estoy yo implicado, es decir, pues nada, os dejo dentro un momentito en manos de Irene. Una vez más, muchas gracias, y preguntas, pues las que queráis y pueda responder buenamente. Bueno, muchas gracias por la charla, que chula. Esa más chula que es. Que ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Os ha quedado todo muy claro? ¿Sí? Pues, ¿qué? ¿Tú quieres una pregunta? ¿Tú quieres hacer una pregunta o qué? Bueno, pues nada, damos las gracias a Pepe por la charla, y en 15 minutos o menos está por ahí ya Irene, la veo al fondo, que está aquí. Vamos a hacer el concurso. Eso. Pedir algo si queréis. Podéis pedir mientras que Alberto hace el concurso. Un aplauso otra vez para Pepe, por favor.